Buenas, buenas, arranca la resurrección de Tocallita. Gente, hoy vamos a ponerla a punto para volver a salir a las rutas. En realidad no es hoy, sino que hoy arranca esta resurrección, esta renovación de la camioneta. Vamos a tomarnos 1 o 2 meses para ponerla a punto y volver a las rutas. La idea es salir al sur, nos vamos para el sur que no lo conocemos, así que acompáñanos a ver cómo renovamos a Tocallita. Y la pregunta es, ¿qué le vamos a hacer? Muy bien, una cosa que vamos a hacer, esto creo que es lo último que vamos a hacer justo antes de salir de viaje, es pintarla de vuelta toda, porque miren, estuvimos de viaje 1 año, si no lo saben, recorrimos 8 meses Argentina, 4 meses Brasil y la usamos un montón, obviamente, y esto lo que hace en el uso diario es despintarla. El blanco queda muy lindo, pero bueno, vean cómo está todo sucio ya por todos lados, así que la idea es darle un lavado de cara con una pinturita blanca y que quede de vuelta nueva. Tenemos que revisar la heladera nos estaba funcionando mal, así que hay que revisarla porque creo que no estaba funcionando el termostato, así que esa es una cosita que tenemos que hacer. Tengo que arreglar esto, me acabo de dar cuenta de esto, que miren, no sé por qué se ve que o se hinchó la madera o qué pasa, es que no cierra, pues esto estaba así y no cierra. Y vamos a aprovechar para pasarle otras manos de laca, así queda más brillosa, más linda. Lo mismo vamos a hacer con la mesada, que también alguna lijadita, un poquito más de laca para que quede pipi cucú. Y por último, el baño. El baño, tenemos mucho laburo en el baño. ¿Qué vamos a hacer? Hoy quizás ya arrancó a ponerle unas maderas para cubrir estos caños. Siempre lo quisimos hacer y me acuerdo cuando salimos de viaje dijimos, che, en el viaje lo hacemos, no lo hicimos nunca, somos unos colgados, así que vamos a tapar estos caños. También vamos a pintar esto de una vez por todas, que también dijimos, che, lo hacemos en el viaje, no pasa nada, no lo hicimos nunca. Después queremos renovar estos azulejitos que están feos, también lijar y pintar el plato de ducha. Para tapar esto, encontré una madera en la calle que van a ver que la voy a poner y es una madera fea, está fea la madera, pero la idea es pintar esa madera y pegarle unos azulejos para que quede lindo. Así que vamos a comenzar con esto. Pueden creer que me olvidé el centímetro para medir, así que estoy midiendo con una varillita para poder cortar la madera, así que vamos a ver qué sale. Y ustedes dirán, qué horrendo te quedó eso, Wally, pero por favor saca esa madera horrible del baño. Bueno, obviamente la idea es pintarlo, ponerle unos azulejos. Pensamos poner los mismos azulejos acá que ahí abajo, así pegan y está todo lindo. Pero bueno, bien, cubrimos los caños, no sé más, que quedaba horrible. Vamos a proceder a sacar el tanque ahora para limpiarlo. Y también lo que estoy viendo es que hay que hacer una limpieza profunda de la camioneta. Miren esto. Esto es arena de Brasil. Qué belleza. Somos de Buenos Aires, no sé si saben, pero esta es arena de Brasil. Me recuerda a lindas épocas, pero bueno, hay que limpiar, obviamente. Tanquecito afuera, viejo. Bueno, nuestro tanque es de 110 litros, no sé si sabían, si no nos siguen. Es un tanque que la verdad nos rinde bastante bien, 4 o 5 días aproximadamente nos rinde, usándolo con discrecionalidad, obviamente. Así quedó esto acá vacío. Y veo estas cosas y a veces digo, ¿cómo carajo hice todas estas conexiones sin saber nada? Así que si yo pude y nosotros pudimos, ustedes pueden. Y muy buena onda acá la gente del estacionamiento, nos está dejando laburar acá. Ahí estoy vaciando el tanque y ahora lo vamos a limpiar. Así que vamos bien. Primer día de resurrección de la camioneta a full. Así que vamos al próximo día. Segundo día de trabajo en la renovación de Tocallita y se me metió algo en la cabeza ahora para hacer, que es un laburo de un rato largo. No sé si hacerlo, pero creo que va a ser ventajoso. Ahí les muestro. Este es nuestro baúl. Ahí está nuestro tanque de agua de 100 litros, que el tanque de agua estaba acá y nos sacaba todo el espacio. Y me doy cuenta que si hago unos movimientos mágicos y corro
estas patas de la cama. Las corro para el medio, vamos a suponer. La corro bien pegadita a la heladera. Me entra justo el tanque así a lo largo y ganaríamos todo este espacio de baúl. Así que es laborioso, pero creo que me está ganando esa idea porque estaría buenísimo tener todo el baúl así a disposición nuestro, poder poner un montón de cosas. Vamos a hacerlo. Maravillosa jugada. Miren la cantidad de espacio que queda acá. Hermoso, hermoso. Muy contento de este cambio. La verdad que viene muy bien. Ah, bueno, tenemos un amiguito por ahí. Hola, loquito. ¿Te venís de viaje? Acá, Silvestre, el guardián del estacionamiento donde estamos trabajando. Un genio. Nuevo día acá en Tocallita, renovándola con unos mates que igual hace mucho calor, no sé, creo que voy a abandonar el mate en cualquier momento, pero muy contentos acá por terminar de poner el tanque, que me faltaba poner una manguerita, y por seguir haciendo más cosas. ¿Por qué no está en este momento Mechi conmigo? Porque le tocó laburar, así que vamos a laburar un poquito solos en esta renovación. Mechi está con mucho trabajo, así que a meterle, se ha dicho, matecito para ustedes y seguimos laburando. Llegó el momento de poner lindo el plato de ducha. Ya le pasé fosfatizante, le pasé lija, le saqué todo el óxido, así que vamos a pintarlo de blanquito. Y como les comenté, la idea después es poner unas maderitas ahí tipo un deck para que quede joya. Nuevo día en Viendo que Pinta, haciendo cositas para la renovación de Tocaya, para la puesta a punto si nos vamos de viaje. ¿Qué tal? Buenos días. Hace un calor de locos en la ciudad de Buenos Aires. Están haciendo unos 38 grados. Estamos en la sombra, pero igual está terrible. Así que me puse a limpiar un poco porque está todo muy sucio del viaje anterior. Y otra cosa que hicimos hoy es que llevamos a arreglar nuestra heladera que hace rato no funciona. La llevamos a arreglar acá con estos chicos que son unos genios. Así que en unos días nos la entregan de vuelta y tenemos heladera para poder tomar algo fresquito. Y la llevamos a un lugar especializado de gente que hace heladeras para motorhome y que las pasan de 220 a 12 volt como está la nuestra y que arreglan y demás, porque la verdad es que nunca dimos con la tecla de qué es lo que tenía nuestra heladera. Hace mucho tiempo que la venimos llevando a arreglar, le cambiamos los cables, le pusimos gas y nada. Así que esperemos que ellos encuentren la solución, seguro que sí, y tengamos por fin heladerita. Y les vamos a mostrar lo que estamos haciendo hoy. El desorden es el proceso del orden. Así está Tocaya ahora, en este momento. Hago vivo todo arriba de la cama. Acá es donde va la heladera, que la sacamos y la dejamos para que la arreglen. Y miren lo que estamos haciendo ahora. Acá está nuestro asiento, uno de los asientos que estaba tapado como este. Así, pero ¿por qué le saqué esta madera? Porque, no sé si ya lo hemos dicho, se viene de viaje con nosotros este bebito. Entonces, ¿qué necesita este bebito? Un espacio para sus piedritas. Así que vamos a poner las piedritas en este lugar. Hemos dicho que vamos a sacrificar un espacio de guardado, era esto, para poner las piedritas ahí. Otro lugar que le vamos a destinar al gato. Bueno, acá al costado había más espacio guardado. ¿Qué hicimos? Sacamos los estantes que tenía acá para que tenga este espacio el gato para pasar, y le queremos poner una camita ahí o una camita atrás, cosa que tenga su lugar también para esconderse. Vieron que a los gatos les gusta a veces tener un lugar privado, así que vamos a poner una cortinita acá y el gato va a poder pasar y acostarse ahí o ahí atrás. Todo esto si el gato se acostumbra a viajar con nosotros, que estamos viendo, es un gato muy arisco. Vamos a sacar un video especial sobre cómo se acostumbra el gato a la camioneta, así que estén atentos a eso. Pero bueno, esperemos que sí, porque tenemos muchas ganas de viajar y tenemos muchas ganas de viajar con él y llevarlo con nosotros porque lo amamos básicamente. Otra cosita que tenemos que hacer es poner mosquiteros en las ventanillas. Acá, una acá, otra acá y otra
en aquella ventanilla, que son las 3 que se abren. ¿Por qué? Porque también queremos poder abrir y que el gato no salga rajando, más que nada hasta que se acostumbre a que la camioneta es su casa, y después yo creo que si el gato se acostumbra, vamos a poder abrir tranquilos, va a poder salir un poquito hasta acá y bueno, va a ser una vida más normal. Pero al principio queremos tener bien los mosquiteros para poder abrir, que nos corra aire, y tener la puerta lateral cerrada, más que nada, hasta que el gato se acostumbre a la vida en la camioneta. Y a un buen trabajador de casa rodante se le ve un poco la raya. Esto es algo que tiene que pasar, ¿o no? No me cuidás, no me cuidás nada, estoy todo chivado, me filmás cuando se me ve la raya. Decirle a la gente que Horrible. estoy haciendo todo yo y vos Somos salís para las auténticos. cámaras. Claro, seguro, Ahí sales. seguro. Bueno, ¿qué estás haciendo? Y ya así va a quedar. ¿Ves? Acá va. Queríamos primero en realidad dejarlo todo igual y hacerle una puertita acá. Pero estuvimos leyendo que los gatos necesitan ver a los costados cuando están haciendo sus necesidades. Así que se lo dejamos abierto más para la comodidad del gato. No va a ser lo más lindo del mundo tener las piedritas acá a la vista, pero bueno, queremos que el gato esté bien. Y confíen en el proceso, esto se va a ver lindo y ordenado otra vez en algún momento. En el día de hoy se viene la sección limpieza. Bueno, esta camioneta viajó 1 año y pico por Argentina y por Brasil, como dijimos, y nunca hicimos una limpieza profunda. ¿Qué es una limpieza profunda? Es sacar todo lo que hay dentro de los muebles, sacar la cocina. Ahora lo que estoy haciendo, estoy por sacar la cocina, porque atrás de la cocina se han caído muchas cosas, acá al costado también, y la cocina en su momento, cuando instalamos todos, la amuramos para que no se mueva en viaje, obviamente, y sacarla era un chino. Ahí estoy desatornillando todo para poder limpiar ahí atrás. Así que eso es lo primero que estamos haciendo. Después habrá limpieza de piso, habrá limpieza de paredes, pasando un trapito con Cif y todo eso para poder pintarla nuevamente, revivirle el color a blanco y que vuelva a ser una tocallita nueva, impecable y pura. Por favor, miren esto. Dios mío. Hay también arena de Brasil ahí. Tenemos de todo. Mugre, cayó un pedacito, no sé, de limón. Hay un cuchillo. Mira, cuchillo que no tenía ni idea que estaba acá. Bueno, baño, acá tenemos, recuerdan que habíamos puesto esta madera para tapar los caños, habíamos pintado el plato de ducha que ya lo ensucié ahí apoyando el inodoro que sé que estaba sucio en la base, y también ahora compramos estas placas de PVC para pegar acá, miren, toque increíblemente entra casi justito, miren, voy a tener que recortar un poquito para las puntas, pero hermoso. Se viene la pintaleta para levantarle un poco la vida a la camioneta, y lo que hice ahora, bueno, fue tapar con cinta todas las maderitas, los detalles que no van en blanco, así podemos pintar tranquilos y no se nos mancha nada. Arrancamos acá el proceso de la pintarrajeada. Muy bien, Mechi, ¿eh? Tuve un déjà vu. Píntame. Tuve un déjà vu. Sí, Al ya. 2020 me fue. Al 2020. Al 2021 no me acuerdo. Cuando pintamos por primera vez la camioneta. Acá es solo una lavadita de cara, porque la verdad que lo limpiamos todo y quedó re bien quedó, pero igual queríamos levantar el blanco. Hermoso lo que nos hicieron con el ploteo, la verdad que esos chicos laburaban muy bien, nos emparcharon por todos lados y quedó hiper presentable tocaya, porque era horrible como estaba todo el ploteo roto, levantado por muchos lados. Y ahora lo que voy a hacer es lijar el paragolpes, porque lo vamos a pintar de negro para que la camioneta quede pipí cucú, hermosa. ¿Qué estamos haciendo, Mechita? Bueno, ahora Basta, te emocionaste con pintar y pintas todo, ya está, me quedo quieto y me pintás. Ahora estamos poniéndole a toda la mesada y a la mesa también
una mano más de laca, que es algo que teníamos pendiente desde la primera vez que salimos de viaje, que era darle una mano de refuerzo, pero bueno, con el viaje y demás se nos complicó un poquito, así que poniéndonos al día con esto, que es para que quede más lindo, pero también para reforzar la madera, ya que lo usamos un montón para cocinar. Bueno, estamos en lo último, ya pintamos todo, ya le dimos vida a Tocaya, pintamos la mesada, pintamos la mesa, ahora falta poner las cortinas. También puse mosquiteros, hoy puse mosquiteros para que no se escape el gato, es esto porque no sé si sabían que vamos a viajar con el gato ahora. Y también hoy fuimos a buscar la heladera que nos la arreglaron los chicos de Avi Nice, de verdad, mil gracias chicos. Si están armando su motorhome o están buscando quién les arme el motorhome, necesitan comprar insumos para su próxima casa rodante, vayan a este lugar que tiene precios buenísimos y tienen todo, gente, todo tipo de equipamiento para casas rodantes. Y también si querés te arman tu casa rodante de cero, así que recomendadísimo el lugar. Nos arreglaron la heladera, son unos genios, así que vamos a tener agüita o cerveza fresca. Estamos con los detalles finales, poniendo las cortinas, que son las que teníamos antes. Obviamente las lavamos, las pusimos lindas, pero vamos a seguir con las mismas. ¿Qué onda, Wally? Acá cansado ya, pero contento que es lo último. Está cansado, un poco enfermo y bastante de mal humor. Estoy medio engripado también y la gripe con calor me pone de muy mal humor. Siempre las últimas instancias de camperización se volvieron pesadas, sobre todo para él, que bueno, es el que más cosas hace, la verdad. Y que uno quiere salir de viaje, uno ya tiene ganas de estar de viaje y hoy estuvo la BTV, tuvimos que hacer varias cosas, así que bueno, ya se termina y nos vamos. ¿Un amor? Sí. Hoy día de mudanza, estamos ultimando detalles, viendo los detallitos, la ropa, llevándome cosas para lavar, así que a full. Hace como 8 meses más o menos nos viajamos en la camioneta y Mechi se estaba sorprendiendo porque no se acordaba con el poquito espacio que tiene para guardar su ropa. Qué bueno, Mechi, hay que elegir, acordate. Aparte nos vamos al frío extremo, no como antes que veníamos de Brasil o del norte del país. Y va a ser difícil porque uno necesita más ropa, más capas. Y a mí que me gusta tanto cambiarme y tener distintos looks. Encima, ahora nos vamos de viaje con el gato nos sacó espacio de guardado. Nosotros tenemos estas alacenas para guardar ropa y después acá arriba igual hay un montón acá en el buche para guardar ropa. Tenemos espacio, Michi. Lo mío va a estar bien, no sé lo tuyo, pero bueno. Ahora me voy a poner con eso porque todavía de la ropa no vi nada, lo dejé bien para el último momento. Así que bueno, esperemos que entre todos. Así que hoy nos mudamos y mañana pasado arranca el viaje. Ya que estamos acá, queremos mostrarles cómo quedó el baño, que estamos muy contentos, le dimos un retoque al baño. Ahí le pusimos ese azulejo enorme de PVC, también azulejos chiquititos ahí abajo para darle un poquito de onda a ese cuadradito que es el cuadrado de la rueda. Y impecable, compramos la cortinita de baño nueva, así que está todo listo. Sigue la mudanza a full, con todo. Tengo un calor aparte hoy, recordemos que estamos en febrero, pleno calor. Bueno, estamos mudándonos, que es de lo más tedioso que puede haber, mudar todo lo que tenés en una casa a una mini casa, una casa rodante a 5 metros cuadrados. Pero estamos contentos acá ultimando detalles, poniendo la ropa, viendo qué tenemos que traer y cosas de insumos de cocina, de baño, qué tenemos que comprar de comida para llevar, así que estamos en este momento muy contentos. Último día de Viendo que Pinta en Capital y el problema del día es ¿cómo entra la ropa de Mechi? Bueno, no sé, la verdad que no sabemos. No, esto es ni un tercio, ni un cuarto de lo que traje. Acá podemos ver más ropa. Tenemos 4 bultos más o menos. Allá hay uno tirado que no entró. Hay 2 arriba que ya pusiste. Y hay 3 más arriba, ¿puede ser? Más o menos. Sí.
Y amigos, amigas, increíblemente entró toda la ropa y hasta acá llega este video mostrándoles cómo quedó toda esta transformación y cómo volvió a la vida esta tocallita, esta casa rodante hermosa. Les pedimos que les den un like, que comenten, que se suscriban al canal, así agasajamos y amasamos este algoritmo para que nos muestre un poquito más y esta comunidad se vaya agrandando. Los próximos videos ya serán de viajes, así que los esperamos.